No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán por tu Santo Espíritu. Muy bienvenidos a nuestro encuentro dominical, un domingo más en casa y un domingo más que nos reunimos de esta manera virtual, que casi nos estamos adaptando a esta modalidad, pero tenemos que resistir y seguir extrañando el vernos, el abrazarnos, el saludarnos, el sentirnos cerca el uno del otro. Extrañamos realmente esos momentos tan particulares y insisto en esto, no nos adaptemos, tenemos que resistirnos a eso porque necesitamos realmente esa reunión, ese encuentro en vivo, en directo, sin pantallas, para disfrutar juntos de la presencia del Señor, pero también de la presencia del otro. De todas maneras, este es un recurso valiosísimo que tenemos hoy y lo estamos aprovechando. Y en este día estamos ya celebrando un domingo más, un encuentro más, donde seguramente Dios tiene cosas preparadas para nosotros, para bendecirnos, para renovarnos también en nuestra fe. Y estamos compartiendo juntos un gran tema con un enfoque en lo más importante que tenemos en este mundo, que es la familia. Así que hemos escuchado que Dios es un Dios grande, que es un Dios incomparable, y eso es una gran verdad que siempre debemos recordar, mayormente en este tiempo. Él es más grande que todas las circunstancias que nos toca vivir. Y ahora vamos a escuchar una canción que nos habla de la confianza que depositamos en ese Dios grande, grande, grande que tenemos. Así que disfrutemos también esta hermosa canción y luego de esta canción compartiremos juntos la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, disfruten en casa de estar juntos en familia, pero disfruten también de compartir este tiempo con todos nosotros. En ti confía mi corazón. Reposa mi alma, mi ser, descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti. Puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta
Reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Estamos reflexionando en estos domingos sobre el significado y el sentido de una familia saludable. Todos necesitamos vivir y convivir dentro de una familia emocionalmente y espiritualmente saludable. ¿Y cuáles son los signos vitales que indican la salud emocional y espiritual de la familia? Entonces tomamos como referencia el fruto del Espíritu Santo en sus 9 componentes, y cada uno de ellos se convierte así en un signo vital de una familia saludable. Ya hemos visto el amor, ya hemos visto la alegría, ya hemos visto acerca de la paz, y hoy tenemos que hablar de algo tan importante, tan necesario como es la paciencia. La paciencia. Quiero leerles un texto que está en Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3, y dice: sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Preciosa palabra para nuestras vidas en lo personal, pero también para nuestra vida familiar. Hoy hablamos de la paciencia. Qué gran virtud la paciencia. Y qué gran necesidad la paciencia. ¿Cuánto necesitamos de la paciencia? Todos coincidimos en esto, ¿no es cierto? Saben que Joyce Meyer, esta autora cristiana, define a la paciencia diciendo que la paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, es cómo nos comportamos mientras esperamos. ¿Escucharon bien? La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, es cómo nos comportamos mientras esperamos. Preciosa definición acerca de lo que es la paciencia. Entonces, si necesitamos paciencia, si es una gran virtud, nos preguntamos en primer lugar, ¿qué es la paciencia? La paciencia es tolerancia, la paciencia es mansedumbre, la paciencia es equilibrio, es templanza, es lo contrario a esos estados de ansiedad que nos desbordan, es lo contrario a ese estado de desesperación, y es lo contrario aún a nuestros enojos. La paciencia. La paciencia no viene en nosotros al nacer, no viene en nuestra naturaleza humana, no es parte de nuestra naturaleza como si fuera un don en nuestra vida. No es así. Nosotros por lo general somos personas impacientes. En todo caso, la impaciencia sí ya viene incorporada en nosotros, pero la paciencia no es algo natural, que nos surge naturalmente. Todo lo contrario. Pero tampoco la paciencia es algo que sucede en un momento de desesperación como si fuera algo mágico. Y entonces cuando estamos ante una situación que requiere de paciencia, tantas veces lo hemos dicho, ¿no? Decimos paciencia, 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 y lo repetimos como si fuera un mantra, como si
algo mágico caería sobre nosotros como un manto que nos cubriría de paciencia y lograríamos así la estabilidad emocional y espiritual que necesitamos. Y no es así. La paciencia tampoco es algo mágico. Entonces, si la paciencia no es un don natural, si la paciencia no es algo mágico que ocurre de un momento a otro sobre mi vida, entonces debe ser algo que se debe producir. Debe ser algo que se debe generar. Exactamente. Y la segunda pregunta entonces es ¿cómo se produce la paciencia? La paciencia tiene una fórmula creada por Dios. Quiero dártela en este día. ¿Necesitas paciencia? He aquí la fórmula, la clave, el misterio. ¿Cómo podemos nosotros tener paciencia? ¿Cómo se produce la paciencia en nosotros? ¿Sabes lo que dice Dios? Allí en Romanos capítulo 5, versículo 3, dice, la tribulación produce paciencia. La prueba produce paciencia, la dificultad produce paciencia, la adversidad produce paciencia. ¿Escuchaste bien? Allí está la fórmula. Es decir, que sin pruebas y dificultades no habrá paciencia. Entonces, cuando nosotros estamos orando que el Señor nos dé paciencia, si Dios dice la única manera de obtener la paciencia será a través de las pruebas, quiere decir que cuando estoy pidiendo paciencia, vendrán sobre mí las pruebas y las dificultades. Y si yo no estoy pidiendo eso, y Dios cree que yo necesito trabajar esa área en mi carácter, entonces me pondrá en el camino esas pruebas y las dificultades para que yo desarrolle la paciencia, para que se produzca en mí la paciencia. Entonces, la paciencia se cultiva en el terreno de las pruebas y las dificultades. ¿Qué les parece? Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Es decir que las pruebas son la materia prima con que se produce la paciencia. Y Dios te envía la materia prima. Dios me envía la materia prima y yo debo trabajar sobre eso para desarrollar la paciencia. Es como si Dios me diera un pedazo de arcilla para que yo la modele y la transforme en algo útil, como el trabajo de un alfarero, de un artesano. Entonces Dios me pone frente a mí una prueba y yo tengo que proceder correctamente ante esa prueba y en esa prueba, y como resultado llegará la paciencia sobre mí. Esta es la fórmula de Dios. No hay otro secreto para obtener paciencia. Así que si pensabas que te iba a dar otra fórmula más fácil, no existe. Según Dios, la prueba produce paciencia. La tercera pregunta que nos hacemos entonces respecto a esto. Si Dios entonces quiere que se produzca paciencia en mí, ¿cuál es mi parte en ello? ¿Qué debo hacer yo para ser paciente? Lo primero que quiero decirte es que la paciencia es una actitud, y es una actitud que está ligada al amor y a la sabiduría. Siempre está ligada al amor y a la sabiduría. La palabra de Dios dice claramente, el amor es paciente. Dice aquí la palabra, sean tolerantes, ténganse paciencia los unos a los otros, en amor. Es decir, que la paciencia está ligada al amor. Si nosotros amamos, seremos pacientes. La paciencia puede evaluar el amor que yo puedo tener hacia alguien. Y tal vez el ejemplo más claro es cuando nosotros hemos criado a nuestros bebés. ¿Cuánta paciencia? Y cuánta impaciencia surgía de nosotros. Pero el amor podía ser dominante allí y producir en nosotros esa paciencia que necesitamos. Pero la paciencia también está ligada a la sabiduría. Porque muchas veces hay circunstancias o hay personas que se interponen en nuestro camino, que nos causan algún problema, que traen algún problema, que generan una dificultad y que requiere que nosotros lo tratemos con paciencia. Porque si lo tratamos con impaciencia, empeoramos una situación.
entonces se requiere de sabiduría y la paciencia está ligada a la sabiduría. Santiago dice, ustedes tienen que estar primero dispuestos a escuchar. Luego deben hablar y luego deben enojarse. Esto es sabiduría. Esto es sabiduría. Cuando algo surge, que la primera reacción es de impaciencia, que no me puedo dominar, debo recordar esta estrategia que nos traza Santiago. Primero sepan escuchar. Luego sepan hablar en su momento oportuno con palabras apropiadas, pero sepan hablar, sepan comunicar. Y la tercera instancia, si fuera necesario, entonces recién corresponde el enojo. Ahora, no es verdad que nosotros hacemos generalmente las cosas al revés. Primero nos enojamos. Luego hablamos, decimos todo lo que queremos decir, lo que sentimos decir, y luego recién escuchamos. Pero ya para eso el conflicto se agravó. Perdimos la paciencia. Por eso que la paciencia ligada a la sabiduría sabe escuchar, sabe hablar y sabe también enojarse. Porque se puede enojar sabiamente cuando corresponde que eso se haga. Ahora, si la paciencia es una actitud, debemos decir que hay actitudes y actitudes. Hay una actitud que es negativa. Ante una situación, por ejemplo, en una situación que se presenta en familia, porque estamos hablando de familia y en tiempo de pandemia la familia está pasando más tiempo juntos. Cuando hay una situación que se genera un conflicto y todo lo demás, el impaciente tiene esa actitud negativa de aislarse, de tomar distancia y de, si las cosas no se hacen a su manera, deja de intervenir. Pero el que tiene una actitud positiva aprovecha esa oportunidad para trabajar su propio carácter y para crecer y desarrollar tres cosas que son importantes y vitales también para nuestra vida espiritual, como son la fe, la esperanza y el amor. Dice la palabra que estas son tres cosas permanentes que deben permanecer y aclara la más importante es el amor. Así que, ¿qué debo hacer para ser paciente? Tener actitudes correctas. En cuarto lugar, la cuarta pregunta, ¿cuáles son las actitudes para cultivar y desarrollar la paciencia en la familia? ¿Cuáles son las actitudes? Si debo tener actitudes para construir la paciencia, ¿cuáles son? Te voy a nombrar 4 de ellas. La primera de ellas es la comprensión. La comprensión, y vamos a hablar en relación a algo imprevisto que sucedió, a veces una relación que se rompe, se deteriora, pero a veces algo que se ha producido como una prueba, una dificultad. Y alguien está expresando sus sentimientos de tristeza, de angustia. Y lo que debemos hacer como primera actitud es comprender al otro, es decir, ponerme en línea con los sentimientos del otro. Comprender al otro, ponerme en línea, sintonizar los sentimientos y las emociones del otro y comprender por qué siente lo que siente o tratar de comprender por qué siente lo que siente o como decimos, por qué se pone así. Esto es la empatía. Ser comprensivo es saber empatizar. En segundo lugar, la segunda actitud es la comunicación. Y como citábamos a Santiago, saber escuchar, saber hablar, para desarrollar la calidad de nuestra comunicación. Vivimos utilizando permanentemente la tecnología como esa vía de comunicación a través de la imagen, a través de las palabras, a través de los textos. Estamos permanentemente comunicándonos permanentemente durante el día. Ahora, ¿esa es la comunicación que necesitamos? Creo que no. Porque la comunicación no es solamente verbal, ni siquiera es una comunicación a través de la imagen, ni siquiera a través de un texto escrito. La comunicación implica otras cosas. La comunicación es una comunicación afectiva, en el contacto presencial con el otro, en el contacto físico con el otro. ¿Cuánto vale un abrazo para nosotros en este tiempo? ¿Cuánto valor tiene el abrazo, el estrechar la mano con libertad, sin temor a nada? Sin tapabocas, sin alcohol de por medio, sin la lavandina, sin nada de eso que haga que parece que sentimos temor el uno del otro. No,
Necesitamos ese abrazo y nosotros por nuestra cultura somos personas que se abrazan permanentemente. La comunicación. Ahora, no lo podemos hacer porque estamos separados y aislados. Extrañamos esos abrazos en familia, pero ustedes que están en casa, que tienen la posibilidad de estar juntos, porque hoy la familia está junta en casa, comuníquense, pero con una comunicación de calidad, y no solamente verbal, sino esa comunicación emocional. Comuníquense y comuníquense aquellas cosas que lo valoran al otro. Desarrollen la comunicación. En tercer lugar, la compasión. Como tercera actitud, la compasión. La compasión significa saber tolerar al otro. Tener compasión no es lástima, es ponerse al lado del otro. Porque el otro cometió un error o porque yo cometí un error, necesitamos de la compasión como un puente de conexión. Y la compasión es una actitud también que forma parte de la paciencia. Es un componente de la paciencia, si se quiere. Y en cuarto lugar, la cuarta actitud, el compañerismo. Andar uno al lado del otro, acompañándonos, ayudándonos mutuamente. En familia debemos cultivar el compañerismo, acompañarnos en las buenas y en las malas, en las cosas que celebramos juntos y en las cosas que lamentamos juntos, pero acompañándonos, no tomar distancia porque nos pertenecemos, y en familia debemos ser buenos compañeros el uno del otro, acompañarnos y sostenernos. Esto es también una actitud importante para construir la paciencia. Queremos cultivar, desarrollar la paciencia en la familia, tengamos actitudes correctas. Actitudes correctas como la comprensión, la comunicación, la compasión y el compañerismo. Y cuando sepamos construir paciencia, entonces podremos decir que vivimos en una familia saludable. Porque Dios nos ayuda a construir la paciencia entre nosotros, a crecer y desarrollar y convivir con paciencia entre todos. Dios está allí presente. Dios está por su Espíritu. Y la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Y si nosotros le damos lugar y espacio al Espíritu Santo, reconociendo esa necesidad, Él sabrá guiarnos y produciendo en nosotros una paciencia cada vez más abundante. Otro desafío más para poder llegar a tener y sostener una familia saludable. Que Dios les bendiga en este propósito y que podamos juntos disfrutar de vivir en una familia saludable. La presencia de Dios sea con ustedes. Mi esperanza está
confío en ti. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi fe está puesta en Jesús, en su palabra y su virtud, hasta el final. Y así llegamos al final de nuestro encuentro, habiendo escuchado la palabra de Dios reflexionada desde el texto bíblico, desde este tema que tratamos en el día de hoy, como es la paciencia, como un signo vital de la familia saludable, pero la palabra de Dios también expresada, transmitida a través de las hermosas canciones que hemos escuchado en esta mañana. Gracias Carla, gracias a las chicas de Bethel por lo que nos trajeron, gracias a la familia Arce Thomas por esta canción final que nos desafía a seguir confiando en Dios, a poner nuestra esperanza en Dios en todo tiempo y que en este tiempo nuestra esperanza sea Él y todo lo esperemos de parte de Él y que no decaigamos en nuestro ánimo y en nuestra fe, sino que realmente pongamos nuestro enfoque, nuestra mirada en ese Dios tan grande del cual hemos escuchado también en esta mañana. Otra vez, muchas gracias a todos los que hacen este esfuerzo de preparar estas canciones, porque debemos reconocer que en las actividades de la semana, también en la saturación casi de la tecnología, de las pantallas, sin embargo, apartan un tiempo, hacen un esfuerzo, porque necesitamos que en nuestras reuniones esté presente la alabanza, la adoración, la exaltación a Dios a través de la música con mensajes, como hemos escuchado. Así que otra vez, muchas gracias y muchas gracias a aquellos que se están sumando también para hacer este aporte musical que tanto nos bendice. Nos estamos despidiendo, pero lo vamos a hacer orando al Señor, encomendándonos en sus manos, pidiendo que Él nos bendiga durante esta semana, que su presencia sea con nosotros cada día y en cada lugar. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, porque en este encuentro hemos estado en tu presencia, hemos estado en contacto con los hermanos, con tu familia. Hemos estado disfrutando, Señor, de la alabanza, de las canciones, de la música que te exalta, que te reconoce como único Dios verdadero, grande, en quien podemos confiar, en quien podemos poner toda nuestra esperanza. Señor, nos vamos con este mensaje en el corazón, pidiendo, Señor, que nos permitas crecer como familia, y que tengamos una familia con buena salud emocional y espiritual, una familia que te honre, una familia que te glorifique, una familia que dé testimonio de lo que vos haces, de tu amor y de todo aquello que nos das. Gracias te damos, Señor, nos tomamos de tu mano pidiendo tu paz y tu bendición sobre todos. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, les regale una hermosa semana. Cuídense, esa es nuestra parte en este tiempo. Debemos cuidarnos, debemos protegernos, porque eso indica que nosotros somos conscientes de lo que está pasando y sabiendo que todo lo demás queda bajo el cuidado de nuestro Señor. Sus manos están sobre nosotros, cuidándonos, protegiéndonos. La palabra de Dios así lo promete. Dios les bendiga. Nos encontramos en la semana, en actividades que tenemos, pero también el próximo domingo, Dios mediante.